Listo. Bienvenidos a todos a la videoconferencia Telmex titulada Bioética en la Enfermería, aplicaciones importantes. Esta sesión es convocada por el Comité Hospitalario de Bioética del Hospital General de Playa del Carmen, precedido por el presidente de este comité, el doctor Arturo Alfaro Palma, y tenemos el honor de tener a la ponente, la licenciada Corina Viviano. Y bueno, este es un apoyo que les estamos dando también. La Comisión Estatal de Bioética les está apoyando al Comité Hospitalario de Bioética de Playa, que siempre están activos, y bueno, eso es un reconocimiento para todo el equipo de este hospital. Y bueno, sin más preámbulos, cedo los micrófonos sin antes recordarles de la manera más atenta, mantener sus micrófonos apagados y bueno, registrarse en el chat para poder tener ahí, pues saber quién está conectado el día de hoy. Les agradezco su presencia, buenos días, y doctor Arturo, por favor, les cedo la palabra. Hola, muy buenos días, licenciada Olivia Solís. Antes que nada, agradecer a todos la gentileza de su presencia y acompañarnos en esta nueva sesión de es parte del programa anual del Comité Hospitalario de Bioética del Hospital General de Playa del Carmen. Les estamos hablando desde la jefatura de enseñanza, el departamento de enseñanza en el área específica de bioética, su servidor Arturo Alfaro. Y antes de iniciar, quisiera expresar un agradecimiento importante, como siempre, al maestro Jorge Zaragoza por las actividades que nos da, desde luego al incansable apoyo de la licenciada Olivia Solís Conturias. Gracias a ella pueden hacer muchas cosas, gracias a su gestión y a su importante trabajo. No olvidar nunca que todo esto está dirigido y manejado por la maestra en salud pública Alejandra Aguirre Crespo, a quien desde aquí le expresamos nuestro agradecimiento y le mandamos un cordial saludo. A todos ustedes, muchísimas gracias por estar con nosotros. El día de hoy estamos de lujo, quiero decir, vamos a tener una presentación muy importante, vamos a un trabajo muy bien hecho. Yo les voy a pedir que no se separen mucho de su pantalla porque el tema vale la pena y sobre todo para el personal en formación en enfermería es muy importante. Guste o no, hay cosas, dirían los estoicos, que no están ni en el presente ni en el pasado, ni en el futuro ni en el pasado, están en el presente y la bioética es una de ellas. La bioética es algo que ya está y tenemos que aprenderla y tenemos que trabajarla y tenemos que trabajar con ella porque son las nuevas formas de atención en el área de la salud. Bien, la licenciada Corina Viviano es una extraordinaria colaboradora, es además la secretaria técnico del Comité Hospitalario de Bioética del Hospital General de Playa del Carmen y ha hecho una presentación magnífica. Ella es licenciada en enfermería obstétrica, así que bueno, podrán ustedes notar que muchas de las cosas que va a manejar pues tienen mucha relación con esta área en particular de la medicina, aunque en lo general vamos a hablar de bioética en el campo clínico. Muchísimas gracias y ya le dejamos la palabra a la licenciada Corina Viviano. Muchas gracias, Corina, muchas gracias por esta presentación. Muchísimas gracias. Ok. Bueno, voy a compartir mi pantalla. ¿Me dan acceso, por favor? Sí, claro, una disculpa. Por favor, compañeros, verificar sus micrófonos si fueran tan amables. A todos los que estén conectados, verifiquen sus micrófonos, por favor. Listo, licenciada. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Antes que nada, agradezco la invitación como siempre a nivel estatal y pues bueno, un gran gusto seguir colaborando con ustedes.
El día de hoy les voy a presentar el tema de bioética en enfermería, así como sus aplicaciones en el campo clínico. Me gustaría comenzar esta presentación con algunas preguntas, algunos cuestionamientos que espero me ayuden al final de la plática, ¿verdad?, para contestarlo. Y pues bueno, esto es de manera muy personal. Dice así: ¿aplicarías una transfusión sanguínea a un paciente testigo de Jehová si de ello depende su vida? ¿Estás a favor de la vida o de la interrupción legal del embarazo? ¿Estás a favor o en contra de la utilización de animales para experimentación de nuevos medicamentos o vacunas? ¿Ayudarías a un paciente con una enfermedad terminal a acabar con su vida o lo mantendrías vivo, aunque sabes que ese paciente puede estar sufriendo? ¿Qué está bien y qué está mal? Bueno, a lo largo de la historia han existido diversas respuestas, diversos fundamentos, y pues bueno, se va a basar en la experiencia personal de cada uno. Sin embargo, para evitar cuestionamientos muy personales, existen diferentes corrientes. Dentro de ellos vamos a encontrar la ética. La ética va a ser aquella disciplina filosófica que estudia el bien y el mal y sus relaciones con la moral y el comportamiento humano. Aquí en la imagen podemos ver a Sócrates, que él es considerado como el padre de la ética. Así también nos vamos a enfocar en un área llamada bioética. Esta va a ser el estudio de aspectos éticos, es decir, qué está bien y qué está mal, de las ciencias de la vida, principalmente enfocados a medicina y biología, así también como de las relaciones del hombre con todos los seres vivos existentes en este planeta. Según la Comisión Nacional de Bioética, también tiene su propia definición, en la cual nos dice que es una rama de la ética aplicada, en la cual vamos a tener espacios de reflexión, se va a poder deliberar, se van a hacer planteamientos normativos y de políticas públicas, así también va a regular y resolver conflictos de la vida social, de las ciencias de la vida y en la práctica también aplicada hacia investigación médica, que pueden afectar tanto la vida en el planeta, en la actualidad y en futuras generaciones. Existe también otra corriente llamada moral. Esto, a diferencia de la ética, que dijimos que la ética es qué está bien y qué está mal, qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, la moral va a ser el conjunto de costumbres y normas que se consideran buenas, pero específicamente en el comportamiento de una comunidad. Aquí en esta diapositiva yo les puse dos imágenes en las cuales pueden ver misma situación, dos mujeres en una playa, esta puede ser una de nuestras playas de aquí de Quintana Roo, pero podemos ver grandes diferencias. La imagen del lado izquierdo podemos ver una mujer de origen musulmán, en la cual, pues bueno, desde su forma de vestir, su traje de baño es completamente cerrado y no muestra ninguna parte del cuerpo, a excepción del rostro, las manos y los pies. Y del lado derecho podemos ver una mujer, como cualquier otra turista que viene a nuestras playas con cualquier traje de baño, puede ser de cualquier tamaño. Si nosotros comparamos moralmente, para nosotros no estaría mal ver a una mujer musulmana, pero al contrario, para ellos sí estaría mal nuestro comportamiento mostrando tantas partes del cuerpo. Entonces, a eso se refiere la moral, qué está bien y qué está mal, pero acorde a una comunidad y a un tiempo en específico. Ahora bien, dentro de la bioética vamos a ver algunos temas que son de gran relevancia en la actualidad. Como podemos ver, existe la muerte asistida, el aborto, que es temas muy polémicos, la valoración de triage en áreas de urgencia, así también áreas de investigación y experimentación con animales. Bueno, si nosotros nos vamos un poquito hacia atrás en la historia, como les comentaba, no son temas nuevos, no son temas actuales. Todos estos cuestionamientos ya existían. Aquí podemos ver nosotros que el juramento hipocrático, pues bueno, es muy conocido dentro del ámbito médico. El juramento tiene más de 2000 años de existencia. Sin embargo, este se va adaptando a las diferentes épocas y a las distintas necesidades en temas relacionados en salud. Aquí les puse un pequeño párrafo de lo que comenta el juramento hipocrático y dice así:
A nadie daré una droga mortal, aun cuando me sea solicitada, ni daré consejo con este fin. De la misma manera, no daré a ninguna mujer supositorios destructores. Mantendré mi vida y mi arte alejado de la culpa. Si nosotros nos cuestionamos este juramento hipocrático, ya no es aplicable en 2022. ¿Por qué? Porque todo ha cambiado a través del tiempo y a través de las situaciones históricas. De aquí viene que en el año 1948, en Suiza, Ginebra, se hace una actualización de este juramento hipocrático. Aquí se propone por la Asamblea General de la Asociación Médica Mundial. Este fue en 1948 y pues toma el nombre de su sede, Ginebra, Suiza. Sin embargo, a través del tiempo ha sufrido ciertas modificaciones y la última fue en Chicago, Estados Unidos, en el año de octubre 2017. Ahora bien, ¿qué podemos ver de diferencia al juramento hipocrático original? Que aquí ya se respeta la autonomía y la dignidad de los pacientes. Aquí también no se permiten consideraciones de edad, enfermedades, incapacidad, religiones, origen étnico, sexo, nacionalidad, afiliación política, raza, orientación sexual, clase social o cualquier otro factor que se pueda interponer entre el deber médico y el deber hacia el paciente. También así implementan el ejercicio de la profesión con conciencia y dignidad y siempre hacia una buena práctica médica. Así también nos plantea emplear los conocimientos médicos evitando violar los derechos humanos. Es decir, si nosotros vemos la actualización de este juramento hipocrático, ya tiene principios fundamentales como es la autonomía, dentro de ellos vemos valores como la dignidad, así también el derecho a ejercer los derechos humanos. Ahora bien, tenemos 6 puntos muy específicos cuando hablamos de cualquier tema bioético. Dentro de ellos estamos involucrados todos nosotros, desde el paciente como base, el personal de salud, la familia, también con los recursos que contamos dentro de las áreas hospitalarias, con los conocimientos que tengamos del tema en específico y por último la sensibilidad del caso clínico. Esto es bien importante porque cada caso es completamente diferente. De ahí que cuando surgen los dilemas bioéticos, debemos basarnos en principios fundamentalmente principialistas. ¿Esto qué quiere decir? Estos principios surgieron en el año de 1970 y se basan en 4 puntos específicos, como lo son la autonomía, la no maleficencia, beneficencia y justicia. Vamos a ir viendo cada uno, sin embargo, déjenme comentarles que en el año de 1979, los bioeticistas Tom Beauchamp y James Franklin definen estos 4 principios de bioética que derivan inicialmente de juicios ponderados de la moral y la tradición médica. Sin embargo, se hacen especial énfasis en que cada caso debe ser discutido de manera particular. Ahora bien, el primer principio es el de autonomía. Este va a hacer referencia a la capacidad que tienen las personas para autodeterminarse, es decir, son libres de presión externa que puedan condicionar sus actos. Aquí el paciente tiene derecho a emitir su propio punto de vista, a tomar decisiones de manera individual y actuar acorde a sus valores personales. En el campo clínico, nosotros debemos tratar al personal, al paciente, con un trato respetuoso, favoreciendo siempre sus decisiones autónomas y respetando su condición de salud. Así también aquí hay algo bien fundamental, consentimiento informado. Este consentimiento, recordemos que debe ser informado en su totalidad y suficiente. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente no se quede con ninguna duda de su procedimiento, de los riesgos, de beneficios, así también como efectos secundarios que puede tener ante algún tratamiento. Si el paciente está conforme y de acuerdo con esto, puede firmar el consentimiento, pero siempre debe saber qué es lo que está firmando. No muchas veces como nos pasa en procedimientos quirúrgicos, que no precisamente son una emergencia
Y pues bueno, como protocolo ya o rutina, podría decirlo así, simplemente le dicen firme esta hoja. Y muchas veces el paciente ni siquiera está enterado de qué es lo que está firmando de su propia condición de salud. El segundo principio es el de no maleficencia. Aquí afirma la obligación de no hacer daño a nadie intencionalmente. Y aquí se relaciona muy de la mano con el clásico primum non nocere. Esto es muy clásico de la medicina antigua y de la medicina moderna. Aquí, en este principio, no se debe dañar, no se debe prevenir el maltrato ni el daño y al contrario, se debe promover el bien. En el campo clínico se debe tratar de manera justa, no se deben realizar prejuicios intencionados relacionados a los derechos de la persona y no se debe matar, causar dolor o sufrimiento. No se debe ofender y no se debe privar de la vida, es decir, no hacer daño. Aquí les puse 3 grandes grupos de los cuales desafortunadamente siempre son grupos vulnerables, dentro de los cuales podemos encontrar grupos de personas de origen étnico o indígena, adultos mayores y mujeres embarazadas. El tercer principio va a ser el principio de beneficencia. Aquí nos indica la obligación moral de actuar en beneficio de los demás, incluyendo el objetivo, la actitud y la disposición de querer el bien. Aquí nos obliga a contrapesar beneficios e inconvenientes, es decir, proporcionalidad. No debe confundirse entre beneficencia e ideales morales. Aquí hay un caso bien específico que son los testigos de Jehová. Como todos sabemos, este grupo religioso, pues bueno, tienen o traen documentos que no permiten la transfusión sanguínea y tampoco les permite donar sangre. Sin embargo, en un momento de urgencia y si así lo requiriera y de ello dependiera su vida, el personal médico está obligado a salvarla y a preservar la vida. Primero, no hacer daño. Entonces, bueno, dentro del campo clínico, se debe actuar en una emergencia cuando se corre un riesgo significativo que afecte la vida o la salud, cuando sea necesario para prevenir la pérdida o daño y que el beneficio obtenido siempre sobrepase las posibilidades de daño y costo que esa acción pudiera suponer. Es decir, aquí los médicos están exponiendo su propia carrera profesional, sin embargo, ante la vida siempre se le va a dar prioridad a conservar y a preservar la misma. El último principio, va a ser el principio de justicia. Aquí en el ámbito médico se le conoce como justicia distributiva. ¿Qué quiere decir? Distribuir equitativamente los derechos, los beneficios, las responsabilidades y las cargas que tenga la sociedad. En este principio nos dice, si nos vamos un poco a la historia, desde las épocas aristotélicas, que los casos iguales se deben tratar igualmente y los casos desiguales se deben tratar desigualmente. Es decir, aquí nosotros debemos tratar de manera igualitaria a cada persona en una proporción igual, a cada persona según sus necesidades y a cada persona según sus esfuerzos y aportación. Es decir, aquí les puse 2 grandes ejemplos. En la imagen del superior derecha podemos ver un área de urgencias adulto. Entonces aquí nosotros debemos ser igualitarios y equitativos. Es decir, todos van a recibir una atención médica, sin embargo, sí tienen que pasar por los filtros de triage, es decir, las valoraciones rápidas que nos van a dar la respuesta a quién se atiende primero. Esto nosotros debemos hacer mucho énfasis porque nos pasa día a día que los pacientes muchas veces se confunden y ellos creen que la atención médica es quién llegó primero. No es así, es quién tiene más posibilidades de sobrevivir y además quién tiene el más grave caso que debe ser atendido de manera inmediata o al contrario, es una situación de no gravedad y puede esperar en la sala de urgencias. Al contrario, podemos ver en la imagen inferior derecha que también, por otro lado, vemos como personal de salud que a veces sí contamos con los recursos tanto de resonancias magnéticas como de tomografías y sin embargo a veces hacemos mal uso distributivo de ellos. ¿A qué me refiero con esto?
En varios aspectos o algunos aspectos hospitalarios hay conflicto de interés. ¿A qué me refiero con ello? El personal a veces trae algún conocido, algún familiar o el propio paciente que por tener una relación laboral nos dicen, quiero hacer estudios generales, mándenle a hacer laboratorio, tomografía, resonancia y a ver qué sale. Cuando quizás en un paciente que sí lo requiera, una resonancia magnética puede costar hasta 6,000 pesos o más dependiendo del estudio. Entonces, a eso me refiero con principio de justicia. Debe ser tratado de manera equitativa, distribución equitativa. Aquí ya hablamos también de las áreas de triage, el uso adecuado de recursos, no solo de materiales e insumos de gran costo, sino también de procesos básicos de la atención médica. Aquí les puse algunos ejemplos donde como personal de salud tenemos mala praxis. Dentro de ellos está el no informar correctamente al paciente o brindar la información incompleta. Esto suele pasar muy seguido, a veces por las prisas, a veces por la costumbre, a veces ya por el trato al paciente, no se les da la información completa. Y recuerden que es principio de beneficencia, no de maleficencia. También una mala praxis es divulgar información de un paciente en redes sociales. Desafortunadamente, este tipo de casos, pues ya lo estamos viendo de manera más frecuente. Se nos hace fácil como personal o a veces reporteros, etcétera, etcétera, venir y tomar una foto. Pero recuerden que ahí estamos violando el derecho de autonomía del paciente. Cuando no nos está brindando un consentimiento informado para tomar una foto, cuando no nos brinda su autorización y sobre todo cuando publicamos sin el consentimiento del mismo. Recuerden que esto ya es un delito, como uso y posesión de información personal. Ahora también, mala praxis es no hacer registros clínicos incompletos o falsos. Es decir, aunque se haga un procedimiento de manera correcta, si no se registró, no queda evidencia en el expediente clínico. Y esto también es mala praxis. Ahora bien, no estar actualizados en tecnología y el uso de recursos también nos lleva al final a una mala atención del paciente. ¿Por qué? Porque muchas veces al no tener personal capacitado, un ejemplo en resonancia magnética, ¿qué pasa? Que se malutilizan esos recursos y no se les da el uso correcto que debería hacia el paciente y hacia la población. O de igual forma, si podemos hacer una cirugía laparoscópica, pero el personal no está capacitado en eso, siempre se van a utilizar otros recursos de manera ya retrógrada. Ahora bien, esto es bien importante, tomar decisiones por el paciente sin tomarlo en cuenta. Esto es de alta peligrosidad y muy importante. ¿Por qué? Porque muchas veces, sobre todo lo vemos en áreas de ginecología, se toma la decisión por la paciente, es decir, la obligan a qué método va a utilizar, ya se va a operar, ya tiene muchos hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí estamos violando, número 1, su derecho a la salud y número 2, su derecho a la salud reproductiva. Entonces, no hemos tenido el caso en este hospital de alguna demanda, pero bueno, sí hemos también estado conscientes que muchas veces les hacen operaciones definitivas como la OTV y pues bueno, sin informar al paciente y mucho menos tomarlo en cuenta. Todos estos son ejemplos de mala praxis hospitalaria. Hablando nuevamente de temas bioéticos específicos, podemos encontrar algunos ejemplos de ellos, como son donación de órganos y tejidos para trasplantes. Estos pueden ser tanto de cadáver humano como de paciente vivo. También podemos hablar de interrupción del embarazo, de la reproducción asistida, de la medicina paliativa y de la preservación de ecosistemas, salud humana y biodiversidad. Si nosotros llegáramos a tener algún conflicto con este tipo de temas bioéticos, para ello existen los comités hospitalarios de bioética. Estos comités son espacios de reflexión, de análisis, de orientación y educación acerca de los dilemas que surgen en la atención médica. Estos comités son órganos interdisciplinarios y plurales. Su carácter es únicamente consultivo. ¿Qué quiere decir esto?
que en ningún caso pueden sustituir las responsabilidades de los médicos hacia los pacientes, ni tampoco pueden imponerse hacia sus decisiones, es decir, únicamente es de consultoría. ¿Cuáles son los objetivos de estos comités hospitalarios de bioética? Pues bueno, asesorar al personal de la salud y usuarios en relación con problemas y dilemas bioéticos, funge también como foro para la reflexión de problemas y casos y promueve la participación de la población en el debate de los problemas bioéticos. Aquí, por ejemplo, en la función de los comités siempre será emitir una consultoría, nunca será sentencias obligatorias, sino auxiliares a todas las partes involucradas en el conflicto. Ahora bien, va a tener tres funciones específicas, que es la consultiva, la orientativa y la educativa. En cuanto a función educativa, consultativa, nos dice que se lleva a cabo a solicitud explícita del personal profesional, de los pacientes, familiares o representantes legales. Es decir, cualquiera de estos grupos pueden llegar con una solicitud directamente al comité para que se sesione el caso. El comité posteriormente analizará el caso desde diversas metodologías que permitan la visión objetiva y formulará recomendaciones. Recordemos que el comité no puede sustituir la función médica, simplemente va a ser de orientación. En su segunda función, que es orientadora, aquí nos va a permitir anticiparnos a los posibles conflictos de interés que surjan en la atención médica. Se va a establecer procedimientos de toma de decisiones que contemplen conflictos de valor, como el rechazo al tratamiento. Ya habíamos hablado en el caso de los testigos de Jehová, y por ahí en derechos humanos también ya se había tenido el caso de un menor de edad, de los cuales los padres negaron completamente la transfusión sanguínea y pues bueno, el menor estuvo a punto de morir. Cuando se turnó el caso a derechos humanos, a quienes procesaron legalmente fueron a los padres por intento de homicidio. Entonces siempre hay que tomar y turnar estos casos a los comités de bioética. En ellos también se van a instaurar procesos de diálogo y consentimiento informado. Se van a realizar análisis de aspectos bioéticos que van a estar involucrados tanto en la donación también o trasplantes de tejidos y órganos. Ahora bien, aquí entrarían otros ejemplos como son la no reanimación de un paciente, es decir, si tiene mayor beneficio el no reanimarlo a reanimarlo con mayores consecuencias, se toma una decisión. O también, por ejemplo, al desconectar aparatos de soporte vital, es decir, cuando ya se toma junto con el médico, la familia y el personal, la decisión quizás no de desconectar como tal al paciente, pero sí bajarlo a parámetros fisiológicos y dejar que la enfermedad transcurra de manera natural. En cuanto a la función educativa, esto siempre se va a hacer a través de capacitación continua, como podemos ver, tanto estudiantes como personal y familiares, a través de conferencias, jornadas, cursos y materiales audiovisuales. Siempre se va a fomentar el conocimiento bioético entre pacientes y familiares para sensibilizar en debates bioéticos. Ahora bien, aquí en la función educativa se va a ayudar a los integrantes hospitalarios a incorporar información, conocimiento y conductas concordantes con aspectos bioéticos definidos por el comité. Es decir, no se puede actuar bajo juicios de valor. Siempre se tiene que consultar al comité y se va a tomar una decisión en conjunto. Ahora, los siguientes dos casos que les voy a presentar son casos reales que se tuvieron que tornar hasta una Comisión Interamericana de Derechos Humanos y desafortunadamente uno de ellos pasó en nuestro país. Entonces sí quiero que pongan mucha atención para que al final puedan aportar también comentarios respecto a estos casos. El primero es de una paciente llamada Paulina. Ella es una menor mexicana de 13 años de edad. Ella es miembro de una familia de escasos recursos, fue violada y quedó embarazada en el año 1999. Paulina y su madre solicitaron el aborto por violación en los términos y plazos que contempla la ley del estado de Baja California. El director del hospital se opuso al aborto.
Paulina fue retenida en el hospital, donde se recurrió a presiones para disuadirla de abortar. El caso se presentó a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, la cual intervino para propiciar una solución amistosa entre las partes. El gobierno de Baja California reconoció públicamente su responsabilidad en la violación del derecho de Paulina a interrumpir su embarazo, la indemnizó y costeará los gastos de educación y salud de su hijo hasta que éste cumpla 18 años. El gobierno se comprometió asimismo a emitir un código de procedimientos para la interrupción legal del embarazo en Baja California, a fin de prevenir la recurrencia de ese tipo de situaciones. Entonces, bueno, aquí podemos ver que solamente por una decisión de un personal hospitalario no se realizó el aborto médico y pues se recurrió a que la menor tuviera a este producto de una violación y pues bueno, al final se recurrió a la instancia interamericana de derechos humanos. El segundo caso también es de otra paciente, afortunadamente no ocurrió en nuestro país, pero sí en Perú, y es el siguiente. KL es una menor peruana de 17 años de edad. Ella gestó un feto anencefálico en el año 2001. Anencefálico, ¿qué quiere decir? Que nació sin cerebro. Los médicos indicaron la interrupción legal del embarazo y el director del hospital nuevamente no lo consintió. KL tuvo que llevar su embarazo a término y amamantar a una recién nacida durante los 4 días en los que sobrevivió. La experiencia ocasionó depresión severa. El Comité de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas conoció el caso y responsabilizó al Estado peruano por la violación de los derechos de KL, trato cruel, inhumano y degradante hacia una menor, y por no tomar medidas para responder a las resistencias de la comunidad médica a practicar el aborto terapéutico. El gobierno de Perú debió indemnizar a KL y promulgar un protocolo para el aborto terapéutico que impidiera que casos similares volvieran a ocurrir. Como pueden ver en estos ambos casos, por una decisión o un juicio de valor personal, podemos llevar a un paciente a un trato, como dice aquí, cruel, inhumano y degradante hacia un menor de edad o cualquier mujer en estado de gestación. Ahora bien, todo eso tiene también consecuencias a futuro, desde diferentes ámbitos, médicos, sociales y religiosos. Aquí les hice una captura de pantalla de un medio impreso en el cual dice Papa Francisco, el aborto es un homicidio. Podemos ver muy claramente que la Iglesia se opone total y rotundamente al aborto. ¿Esto en qué dilema nos pone? No solo en la creencia religiosa, sino que expone como a casos anteriores a que no se practiquen los abortos terapéuticos independientemente al daño que pueda tener la paciente. Y pues bueno, en nuestro país también podemos ver esta noticia, es del año 2022, 1 de enero de 2022, en donde dice que en México ya es legal el aborto en 6 estados de la República. Esto es algo realmente histórico. Aquí podemos ver del lado izquierdo que ya existía la interrupción legal del embarazo en Ciudad de México y en Oaxaca. Años o meses después se integraron los estados de Veracruz, Hidalgo, Baja California y Colima. Si se dan cuenta, el primer caso que les mencioné ocurrió en Baja California y bueno, a futuro trajo cosas buenas. Baja California ya aprueba el aborto legal hasta las 12 semanas de gestación. Sin embargo, pues bueno, no podemos cantar todavía victoria porque podemos ver que nuestro estado, aquí se los puse del lado derecho, todavía es un delito la interrupción legal del embarazo. Entonces, únicamente por ley nos aprueban 4 cosas: que ese embarazo sea por violación, que ponga en riesgo la vida de la madre o que el producto venga con malformaciones congénitas graves y por último, que sea de manera imprudencial. Es decir, la paciente no tiene derecho a tener un aborto espontáneo porque es clasificado como un delito. Sin embargo, pues bueno, en algunos otros estados, como pueden ver aquí,
La interrupción del embarazo es legal. Inició esto en Ciudad de México hasta las 12 semanas completas de gestación. Posterior a este caso ya no es posible a menos que sí se cuente con un consentimiento informado en caso de violación, de inseminación artificial no consentida, por encontrarse en riesgo nuevamente la vida de la mujer o por presentar productos con malformación genética o congénita que puedan poner en riesgo la supervivencia del mismo por sus condiciones. Es decir, aunque la ley nos permite hasta las 12 semanas completas de gestación, en casos muy específicos sí se puede llegar a más de las 12 semanas, pero aquí no aplica para todos los pacientes, si es en casos muy específicos. Entonces, pues bueno, el tema de hoy creo que ha sido muy enriquecedor, con muchas preguntas, muchas dudas, y pues a esto nos enfrentamos los comités de bioética, que espero pues que haya sido de mucho agrado y enriquecimiento para ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias a la licenciada Corina Viviano por esta presentación muy completa, muy rápida y muy didáctica. Está abierto el micrófono o el chat por si hay alguna pregunta que quieran dirigir específicamente a la licenciada sobre el propio tema, o si algo que les pudiera pues hacer alguna duda que pudiera haber quedado. Puede ser, no estoy seguro, a ver si está quién está coordinando ahí, pero puede ser levantando la manita o puede ser pues, a través del chat. Bueno. Hola, Maximiliano, muchas gracias por estar con nosotros. Qué bueno que estás, te escuchamos. Sí, la verdad, muchas gracias, licenciada Corina. Muy puntual los aspectos, no solo legales que estuvo manejando, sino la cuestión de los procesos jurídicos que se acompañaron con la Comisión de Derechos Humanos. Bueno, esta sí es algo que yo la verdad no lo había escuchado, hasta ese punto de dónde ha llegado, ¿no? Sin embargo, esta situación, muchas veces el personal médico no sabe a qué enfrentarse en situaciones de esa manera. ¿Cómo se puede difundir estas situaciones o ejemplos de situaciones que se presentan y en las cuales está involucrado las cuestiones y decisiones médicas? Bueno, aquí es muy importante, buenos días, licenciado Max, que sí se dé difusión. Como comentamos anteriormente, una de las funciones de los comités de bioética es precisamente esta, orientadora y también consultiva. ¿Qué quiere decir? Que nosotros como comité debemos implementar y también dar a conocer tanto el personal como familiares y pacientes las funciones del comité, porque recuerden que no solamente es una opinión, sino que involucra varios aspectos, tanto éticos, bioéticos, de derecho y sobre todo también de normativa. Entonces no podemos, digámoslo así, conjuntar un juicio de valor personal, porque si estamos atentando contra nosotros mismos, debemos conocer que todo está normado por leyes, por derechos, y como vimos este caso, ¿no? En ambos casos, si no se tiene una resolución, se puede llegar a instancias superiores, como fue el derechos humanos a nivel internacional, y pues bueno, tienen que intervenir de manera obligatoria para hacer válidos los derechos de los pacientes. Muchas gracias. Si hay alguna otra pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Hay un tema muy interesante aquí
que bueno, no tenemos abogados licenciados en Derecho entre la audiencia. Eso es una pena. Pero, por ejemplo, en nuestro país, una de las cosas más importantes que existen son las antinomias. Hay, por ejemplo, verdaderas antinomias entre las normas oficiales mexicanas y los códigos de defensa social de los estados. En un país. En el caso, por ejemplo, de la muerte asistida, de la eutanasia, en cualquiera de sus formas, pues aquí la respuesta que se le ha dado en el país es crear una ley de cuidados paliativos, con la novedad de que prácticamente no hay unidades que tengan cuidados paliativos. Entonces, quienes no están de acuerdo en la muerte asistida, por las razones que quieran, todo el mundo tiene derecho a tener su opinión, pues dicen, no, pues ahí están las unidades de cuidados paliativos para impedir que se haga este tipo de prácticas, ¿no? Sí, nada más que no hay unidades de cuidados paliativos como lo marca la ley. La ley dice que debe de haber unidades de cuidados paliativos. No hay ni siquiera acceso a los medicamentos contra el dolor de una manera accesible, de una manera fácil, entonces, y sobre todo económica. Entonces, prácticamente al no tener leyes de muerte asistida, o sea, al no tener voluntades anticipadas, al estar en el total abandono jurídico, este tipo de pacientes, pues recurren al suicidio. Entonces, y luego se hacen la pregunta de por qué hay tantos suicidios, ¿no? Bueno, ahí está una de las respuestas, ¿no? Somos un país aspiracionista, licenciado Max, y entonces a veces tenemos cosas muy contradictorias en nuestro sistema jurídico. Pero bueno, en el caso del aborto hay también situaciones de este tipo que ya puntualizó con mucha eficiencia la licenciada Corina. Y bueno, y así hay en el caso, por ejemplo, de los trasplantes, nuestra unidad de trasplantes renales infantiles es muy, muy eficiente. Sin embargo, su propia estadística, la última vez que yo estuve cerca de estas estadísticas, decía que más del 80% de los pacientes abandonan el seguimiento necesario del trasplante por falta de recursos económicos y al final del día, pues esto también se pierde, ¿no? Entre otras cosas. Así es de importante y necesario el estudio de la bioética para ir presionando de alguna manera a los no involucrados en todos los aspectos de la vida, porque esto es muy interesante también, que la bioética no solamente es para la medicina, sino es para todos los aspectos de la vida, para ir presionando a que dejemos de ser un país aspiracionista y pasemos a ser un país realista. No sé si haya otra pregunta, alguna otra pregunta por allá, alguna incógnita, alguna situación que no haya quedado muy clara, que nos pueda aclarar la licenciada Corina Viviano. Muchas gracias, doña Alma Rosa Freire, por estar con nosotros, una mujer muy activa en el ámbito de la cultura. Muchas gracias a todos ustedes. ¿Alguna otra pregunta? Creo que se cerró su micrófono, Doc. Ah, sí, mira, aquí en el chat, es que yo no tenía acceso al chat, pero ya. Departamento de enseñanza, continuación, en el chat nos dice lo de no dar juicios de valor. Anayeli Cham, gracias, Lick. Muy importante no dar juicios de valor, como usted menciona, excelente presentación, una felicitación, pero me gustaría, si puedes, ahondar un poquito más en lo que es un juicio de valor y cómo muy bien lo señalaste ahí, pero
parece quizá explicar un poquito más de los juicios de valor, Cori? Sí, claro. Bueno, cuando hablamos de un juicio de valor es cuando interponemos una opinión personal acorde a nuestras creencias, acorde a nuestra comunidad y a los valores aprendidos. Si nosotros lo basamos, por ejemplo, en este tema que estábamos hablando del aborto, pues bueno, nos podemos encontrar mil y una historias aquí en el hospital, desde malos tratos, es decir, si nos llega una paciente con un aborto, antes de investigar por qué nos está llegando así la paciente, muchas veces lo primero que decimos es estoy en contra del aborto, son mujeres abortistas y desde un principio ya tenemos maltrato hacia el paciente. Entonces, juicios de valor es aquello que va en contra de lo que yo creo como persona. Ahí se interpone con el criterio que deberíamos de tener como personal de la salud. Entonces, muchas veces por eso es que se aboga tanto, porque sea legal, porque todos sabemos, en este caso, hablando específicamente de aborto, que en los 3 primeros meses de la gestación es cuando más pérdidas se tienen de los productos del embarazo. Entonces, sí es bien importante que se legalice, porque es muy injusto lo que hablábamos hace rato, principio de justicia, que llega una paciente con un aborto espontáneo y que deseaba tanto ese bebé y de pronto llegue por cuestión de aborto, sea detenida por el Ministerio Público o que haya que dar aviso a las autoridades porque aquí en este estado no es legal. Ahora por ahí decían justicia distributiva, ¿no? Por eso hacen tanto énfasis y campañas, que si solo las pacientes ricas tienen derecho a ir a Ciudad de México, tener un aborto y no pasa nada. Pero ¿qué pasa en estados pobres como Chiapas? Si una mujer llega con las mismas condiciones, es simplemente catalogada como un delito y la pueden meter presa. Y de hecho hubo un caso precisamente en Oaxaca con 7 personas indígenas, 7 mujeres, de las cuales llegaron por aborto espontáneo, otras sí por algo imprudencial y otra pues bueno por un accidente. Entonces este caso fue muy mencionado porque a las 7 las metieron presas. Fue muy legal, intervino derechos humanos, derecho internacional, etcétera, etcétera, y pues bueno, a beneficio a futuro que se logró que fuera legal en el estado de Oaxaca. Lo mismo que vimos como en el estado de Baja California. Entonces sí es bien importante dejar a un lado, sobre todo nosotros como personal de salud, nuestros juicios personales o prejuicios personales y realmente basarnos tanto en la ley como en los procedimientos médicos, qué sí podemos y qué nos podemos hacer. Así también que sí nos ampara la ley y qué no. Es como en el caso, por ejemplo, de los testigos de Jehová, nosotros podemos decir, respeto sus creencias, sí, pero si se está muriendo el paciente, no lo vas a dejar morir. Tu deber como médico es preservar la vida. Entonces, bueno, aunque eso se vaya a demanda, sabemos que lo que es preservar la vida. Entonces, ahí se va a contraponer, como diría el doctor. Ay, creo que por ahí tiene alguien abierto su micrófono. Entonces, pues bueno, ahí se interponen leyes o se contraponen leyes, pero bueno, como personal de salud debemos saber que todo, ante todo está preservar la vida. Sí, aquí es interesante, ¿no? Precisamente el caso Paulina es uno de los ejemplos más claros en nuestro país de lo que son los juicios de valor. Aquí tal vez sería interesante hacer una diferenciación entre lo que es la moral y lo que es la ética, ¿no? La moral es una actitud colectiva, en tanto que la ética es una actitud personal. Los juicios de valor, pues, son de hecho personales, pero hay juicios de valor influenciados por la comunidad que se convierten en graves, ¿no? Como el caso Paulina. En el caso Paulina, aun cuando la ley pudiera haber marcado una situación diferente, pues el director de ese hospital era un antiabortista conocido, negó, excluyó todas las transversalidades que tenía el caso y en base a su propia creencia, a su propio juicio de valor, negó el procedimiento, aunque le fue ordenado por una jurisprudencia que lo ejecutara. Hizo todo lo posible para que se pasaran los tiempos en los cuales la ley podía
promover o permitir este aborto, ¿verdad? Esta suspensión del embarazo, y finalmente llegó a término, ¿no? Entonces hubo que recurrir a la FIDE, a la Federación Internacional de Derechos Humanos, para que desde este organismo internacional, en base a los tratados que México ha firmado con ellos, pues bueno, se ejecutara una condena, un laudo condenatorio que sea vinculante al Estado que generó este problema. Básicamente, esos son los juicios de valor. Los estados en México, recordemos que México es un país conquistado, y entre los logros de la conquista, pues estuvo la instalación de las doctrinas judeocristianas, que son las que se oponen con mayor fortaleza a estas nuevas formas de ver el mundo en base a las realidades de la actualidad. Bien, no sé si hay aquí en el chat, no veo ya más. Vemos aquí algunas felicitaciones y pues bueno, no sé si está todavía la licenciada Olivia con nosotros. Okay. Hola, doctor, sí, estoy por acá. Pues no sé, licenciada, si haya por ahí alguna otra consideración que usted quiera manejar, hacer, o gusta usted ya cerrar el evento. No, pues no, nada, muchísimas gracias a la licenciada Corina por esta intervención, estuvo muy interesante, yo agradezco, también agradezco al doctor. Por el momento nada que comentar, pues muchas gracias a los presentes y bueno, pues si no tienen más preguntas, siendo las 11:57, damos por terminado los trabajos de esta capacitación de bioética en la enfermería. Entonces, pues muchas gracias. A ver, veo aquí, perdón, rápido, antes de terminar, hay una pregunta. Bueno, vamos, es importante que la leamos. Dice aquí el compañero Eliseo, ¿qué hacer cuando se está presente en una situación en que se viola el derecho de los pacientes desde la perspectiva del trabajador? Digo, ya estábamos cerrando, pero bueno, valdría la pena contestarla. Ok, Pues, bueno. Ahora sí que es contigo. Ok, bueno, esta pregunta es muy importante porque dice desde la perspectiva del trabajador. Bueno, desde ahí, si fuera el caso, se tendría que valorar, porque recuerden que desde la perspectiva del trabajador podemos estar tanto en lo correcto como en algo que es un juicio de valor. Entonces, sí, claro, si el trabajador está en todo su derecho de solicitar al Comité de Bioética que se analice el caso. Precisamente para eso está, para consultar. Es decir, nos manda su solicitud, se presenta el caso y pues bueno, se atiende en este caso la necesidad específica a la que se esté refiriendo con el violar el derecho del paciente. Tendríamos que ver específicamente en qué se está no autorizando o en qué se está sobrepasando el derecho del paciente o no tomando en cuenta, porque recuerden que los 4 principios, el primero es no maleficencia, beneficencia, justicia y autonomía, que quizás quiero o me imagino que va por ahí con la autonomía del paciente. Sí, agradeceríamos que fuera un poquito más específica la pregunta sobre cuál es el derecho violado o el supuesto derecho o la supuesta violación al derecho, para que pudiéramos, pues bueno, iniciar aquí una pequeña charla con respecto a esto. Y desde qué perspectiva se está violando, se está violentando, ¿no? Porque los derechos de los pacientes pues están claramente establecidos ahí en los decálogos, ¿no? Ojalá y pudiéramos tener un poquito más. Doctor, el compañero Eliseo acaba de levantar la mano. Tiene el micrófono, compañero Eliseo, adelante.
Buenos días, ¿me escucho? Claro que sí, compañero. Muy buenos días, un saludo a todos, muy interesante el tema. Bueno, mi pregunta, perspectiva del trabajador. Como trabajador, sobre todo en este tema de la pandemia, que al menos lo tengo muy fresco, estoy consciente de que es una catástrofe, de que es un evento que realmente nos sobrepasa en lo humano, en lo institucional, yo creo que hasta en lo político, ¿no? Entonces, este tema de la bioética me vino en mi ambiente laboral, me resonó muy fuerte en esta pandemia como trabajador. Mi pregunta era porque muchas veces me tocó estar en unidades muy aisladas, en unidades donde éramos sobrepasados, equipo médico, yo soy enfermero, equipo de enfermería fuimos sobrepasados. La enfermedad progresó mucho en los pacientes y me tocó presenciar, me tocó experimentar, me tocó vivir diversas situaciones en las que caímos en decisiones que realmente están fuera de estos lineamientos, de estos principios que la ponente Corina mencionó. Lo que yo quiero aportar es que fuera de lo ético, o sea, fuera de lo legal, nosotros muchas veces en México, yo quiero pensar que en todo el mundo pasó que las unidades que estaban demasiado aisladas, la vigilancia del cumplimiento de estas normas éticas realmente quedó muy de lado. Aquí en México, en el sureste, pues sí me tocó presenciar muchas de esas actividades en donde todo el equipo en realidad caímos en tomar decisiones muchas veces sin preguntarle a los pacientes, por la premura, ya sea por la falta de recursos, por una mala coordinación tal vez entre nosotros. Ahora tú como trabajador, pues te ves sobrepasado por todo esto, ¿no? Es más grande que tú muchas veces, la cantidad de pacientes y la capacidad del centro de trabajo para coordinar todo eso es sobrepasada. ¿Qué pudimos haber hecho nosotros, por ejemplo, para no tomar decisiones apresuradas sin consultar, por ejemplo, eh, la voluntad del paciente, ¿no? Más bien, tú como trabajador, al desconocer realmente, porque es realmente desconocimiento lo que aquí hubo mucho por parte de todos los equipos con los que yo pude trabajar, tú como trabajador, ¿cómo deslindas, vaya, esa responsabilidad? Porque al pasar a la práctica ya te deja algo moral, ¿no? Ya te deja una carga emocional, una carga moral dentro de ti como trabajador, al incurrir o al presenciar sobre todo este tipo de actividades. Yo en mi trabajo diario, ¿de qué manera podría yo descargar, deslindar estas decisiones o estos eventos que vemos día con día, ¿no? En mi unidad, ¿cómo procedería? ¿Un consejo, una retroalimentación por parte ahí de la ponente en nuestro día a día? ¿Cómo lo deslindo? Yo como trabajador aquí, se me presenta, identifico que tengo desconocimiento porque está muy por encima de mi rango de actuación, de mis conocimientos. ¿Cómo procedo? Me paro frente al médico y le digo, doctor, no estamos procediendo bien. Comunico con el paciente y le digo, paciente, las cosas están así, para hacerlo de manera correcta. Por favor, ¿cómo sería? Adelante, licenciada Corina. Muy interesante su comentario, compañero Eliseo. Sí. Bueno, pues muchas gracias, compañero, por su pregunta. Realmente es un cuestionamiento muy profundo, muy personal y muy enriquecedor por muchas cosas. Creo que hablando de la pandemia específicamente, pues bueno, no se presentó en una unidad hospitalaria específica. Esto que usted me comenta y que siente y manifiesta, se presentó absolutamente en todas las unidades, porque al inicio de pandemia, pues absolutamente todos desconocían el manejo del paciente,
sí llegamos a ver saturación y sobresaturación de unidades médicas, a quién atendías primero, a quién no. Llegaban los pacientes ya desaturados, intubaban y fallecían. O sea, realmente fue, creo que a nivel mundial, la misma situación. Sin embargo, se saca algo bueno de ello y creo que todos como personal de la salud aprendimos que debemos realizar una categorización correcta del paciente. Al principio, pues bueno, no contábamos ni con el personal capacitado, ni con los insumos, mucho menos con la capacidad hospitalaria. Se tuvieron que reconvertir hospitales, se tuvo que pues tomar personal hasta médico de diferentes áreas de enfermería que no fueran especialistas, para solventar la necesidad de personal. Ahora, esto nos deja como enseñanza varias cosas. Número uno, que sí debemos como personal médico y de enfermería capacitarnos continuamente, y no solo ahí nos dimos cuenta en el ámbito de nuestra especialidad, porque muchas veces hasta, por ejemplo, médicos, psiquiatras tuvieron que entrar a intubar pacientes. Entonces realmente nos deja la enseñanza que hay que nutrirnos e integrarnos más como personal de salud. Y por otra parte, pues bueno, cuando ya nos vimos sobrepasados en a quién atendemos, a quién sí, a quién no, sí salió publicada una guía que se llama Guía Bioética para Asignación de Recursos Limitados en Medicina, en los cuales, pues bueno, fuimos descartando hasta que prácticamente la última opción era, y por ahí lo hicieron mucho a son de burla, una moneda al aire, pero se va descartando. ¿Quién tiene posibilidad? El hombre, si acaso fuera hombre, si es mujer, por edad, por grupo etario, por riesgos personales, por patología, etcétera. Es decir, sí es algo muy, muy, muy complejo, y pues nos deja la enseñanza de seguirnos retroalimentando como personal, y pues bueno, dejando claro que no es la primera ocasión que vamos a tener una pandemia. Al contrario, debemos estar preparados para una siguiente pandemia. No sabemos cuánto, si quizá en 5 o 10 años o más, pero estamos seguros que esa interacción que igual hablamos de humano y medio ambiente, pues al final nos va a sobrepasar nuevamente. Entonces, pues yo le sugeriría que no lo tome como algo quizás personal, porque realmente fue algo a nivel mundial, pero sí, yo creo que sí es importante tomar su comentario, porque en cuestión de salud mental, ahí sí debo estar muy a favor de usted, que todo el personal realmente sí tiene un estrés postraumático, y lo podemos ver a 2 años y cachito y contando de lo que va de esta pandemia. Entonces sí es importante retroalimentar, y también como profesional de salud aceptar que sí también necesitamos ayuda profesional en cuanto a temas de salud mental, porque al final todos en los estudios nuevos está demostrando que el personal que se quedó en pandemia está presentando también estrés postraumático, precisamente por la atención y las vivencias con estos pacientes con COVID. Muchas gracias, licenciada. Me gustó mucho su respuesta, su comentario. Y así es, creo que mi perspectiva ya atendiendo pacientes fuera del área COVID es totalmente diferente después de ver muy de cerca ese tema bioético, ¿no? Creo que el estrés postraumático se tradujo en que ahora estoy mucho más al pendiente de respetar esos derechos que usted mencionaba en la plática, de ver que se cumplan. Estoy ahí pegado a los pacientes, y porque sí te deja, más allá de lo legal y de las responsabilidades legales, te deja una carga, es cierto. El incumplimiento de los derechos de otro ser humano sí tiene repercusiones en la salud mental del trabajador sobre todo, ¿no? Y no es algo que podamos ignorar. Muchas gracias. Al contrario, gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, yo la verdad es que comparto con el compañero Eliseo. Digo, ahora, después de esta pandemia completamente inverosímil, cómo le estamos dando el valor a los procesos, ¿no? Nosotros siempre estamos, el área de calidad estamos, que las acciones esenciales, que esto, que el lavado de manos. Digo, esta campaña que fue la pandemia no pudo haber sido mejor, de aprendernos el lavado de manos. Ahora sí que de verdad que muchos de los procesos ahora los estamos haciendo un poquito más a fondo por esta situación. Bueno, pues
Muchas gracias. Yo nada más quiero repetir lo mismo que estaba compartiendo la licenciada Corina. Los comités hospitalarios de bioética tienen estas 3 funciones: la consultiva, la orientadora y la educativa. Por favor, acérquense a su comité más cercano. Entonces, pues yo les agradezco estos comentarios, esta presentación. Bueno, si alguien tuviera una participación más, adelante. Si nadie tiene más que comentar, hablen ahora. Nada. Bueno, pues gracias a todos los presentes, y siendo las 12:11, ahora sí, damos por concluidos los trabajos de esta plática de bioética en la enfermería. Muchas gracias a todos y pues que estén muy bien. Gracias a todos. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchísimas gracias. Excelente tarde a todos.